¿Qué tal están? La sociología de Harry Collins. En este vídeo trataré del pensamiento de este sociólogo, Harry Collins, que pues realmente es muy importante, también en el ámbito de la filosofía, y pues hablaré de sus ideas principales, de forma que se pueda conocer mejor su obra y también su desarrollo filosófico y sociológico. Podemos decir que hablar de Harry Collins es entrar en uno de los territorios más desafiantes y estimulantes de la sociología contemporánea de la ciencia. Collins ha sido, junto a figuras como Bruno Latour, Michael Callon o Trevor Pinch, un renovador radical de nuestra comprensión de qué es el conocimiento, cómo se produce y qué papel juegan las comunidades humanas en su establecimiento. Su obra no se limita a teorizar sobre la ciencia, plantea también problemas centrales sobre la naturaleza misma de la verdad, la confianza, el conocimiento experto y la inteligibilidad humana. Si realmente queremos entender cómo se sostiene la autoridad del conocimiento en nuestras sociedades, es imprescindible recorrer el pensamiento de Harry Collins con cuidado y también con detenimiento. Su trayectoria puede leerse como una larga meditación sobre una auténtica paradoja. La ciencia, presentada tradicionalmente como un bastión de objetividad y neutralidad, es, según Collins, profundamente social. De todos modos, esto no la invalida. La clave no está en purgar la ciencia de lo social, sino en comprender o en entender cómo en realidad las prácticas sociales constituyen la forma del conocimiento mismo. En este vídeo trataré de sus aportaciones fundamentales y las situaré en el contexto también de su sociología. En cuanto a la cuestión de la sociología del conocimiento científico, hay que decir que antes de Collins, la sociología del conocimiento se ocupaba principalmente de saberes no científicos, como por ejemplo creencias religiosas, ideologías, saberes populares. La ciencia, de todas maneras, se consideraba fuera de su alcance porque se entendía como conocimiento verdadero, basado en hechos objetivos independientes de contextos sociales. Collins, junto a otros miembros de lo que se llamó el programa fuerte de la sociología del conocimiento, especialmente David Bloor, cuestionó radicalmente esta división, ya que la ciencia, según él, debía ser tratada como cualquier otra producción cultural o como cualquier otro producto cultural. Sus afirmaciones debían analizarse sociológicamente tanto si eran consideradas verdaderas como falsas. En definitiva, no podía haber una excepción para la ciencia. En palabras de Bloor, debía aplicarse el principio de simetría. Las mismas causas sociales debían explicar tanto las creencias verdaderas como las falsas. Collins llevará este impulso aún más lejos, añadiendo una sofisticada reflexión sobre la práctica, la interacción y la transmisión del conocimiento. Por ejemplo, está el experimento del tubo de Gales, una de las contribuciones más célebres de Collins, que proviene de su estudio sobre la replicación de experimentos científicos, publicado en su influyente libro Changing Order. Collins investigó el caso del tubo de Gales, que es un dispositivo diseñado para detectar ondas gravitacionales, uno de los fenómenos más elusivos, sin duda, del universo. Lo que descubrió fue profundamente revelador. La replicación de experimentos no es simplemente una cuestión de seguir procedimientos técnicos estandarizados, es sobre todo una cuestión de competencia social. Para replicar con éxito un experimento no basta con leer los artículos publicados o seguir instrucciones escritas. Es necesario haber adquirido una forma de saber tácito, por ejemplo, habilidades, sensibilidades, interpretaciones no codificables que se transmiten en el seno de comunidades específicas. Por tanto, el conocimiento científico no es simplemente explícito, es en gran parte tácito. Este hallazgo socavó la imagen tradicional de la ciencia como un proceso puramente técnico y explicitable. Replicar un experimento es tanto un acto social como técnico. Depende de haber internalizado prácticas, contextos, valores y percepciones compartidos. Así, Collins mostró que la ciencia no avanza solamente mediante la aplicación de reglas formales, sino a través de un tejido de saberes tácitos encarnados en comunidades prácticas de conocimiento también en relación con planteamientos sociales. El conocimiento tácito pues fue algo fundamental. Este descubrimiento llevó a Collins a desarrollar su noción central de conocimiento tácito, que tiene raíces profundas ya en Michael Polanyi, que había propuesto que sabemos más de lo que podemos decir.
pero Collins sistematizó este principio y lo aplicó de forma extensiva a la ciencia. Además, Collins distinguió distintos tipos de conocimiento tácito. Tácito relacional, que podría convertirse en explícito si se transmitieran los contextos adecuados o se superaran obstáculos comunicativos. Otro tipo es el tácito somático, conocimientos encarnados en habilidades corporales que no pueden ser plenamente explicitados ni siquiera en principio, por ejemplo, andar en bicicleta. Tácito colectivo, saberes que solo tienen sentido dentro de una comunidad compartida y que no pueden aislarse individualmente. El conocimiento científico, según Collins, está profundamente tejido de estas formas de tacitismo. El proceso de formación también de un científico no es simplemente un aprendizaje de proposiciones verdaderas, aunque también, sino una incorporación además de prácticas, actitudes, valores y saberes encarnados. Así, el ideal cartesiano de una ciencia puramente explícita y transparente se revela como un mito. El saber está siempre enredado en el hacer, el pertenecer, el convivir, el compartir, etc. Experimento, por tanto, como teatro. Otra tesis poderosa de Collins es que los experimentos, lejos de ser simples constataciones objetivas de hechos naturales, funcionan en realidad como actos performativos dentro de comunidades de interpretación. Un experimento no tiene un significado intrínseco, su interpretación depende de marcos conceptuales, expectativas, valores y debates comunitarios a nivel científico. El éxito de un experimento no consiste únicamente en obtener un resultado reproducible, sino en convencer a una comunidad científica de su validez y relevancia. En este sentido, los experimentos son actos de teatro científico, en cierto sentido, representaciones cuidadosamente diseñadas para generar consenso entre los científicos. Esta perspectiva no niega la existencia de una realidad externa, pero subraya que el acceso a esa realidad siempre es mediado, construido y también interpretado. En definitiva, la experiencia real o encarnada y la interacción especializada, conviviendo. Profundizando en su análisis, Collins desarrolló la idea de interacción especializada, que supone que no basta con poseer conocimientos explícitos sobre un campo para ser un participante competente en él. Es necesario haber pasado por procesos de socialización, de entrenamiento real, de interacción sostenida con miembros expertos y, por ejemplo, esto se puede observar, por ejemplo, si leemos cómo tocar el piano, no nos convierte en pianistas. Participar competentemente en una práctica requiere también adquirir habilidades tácitas a través de la inmersión y la interacción. Y todo esto tiene implicaciones enormes. La pericia no se transmite solo por textos o instrucciones, sino por convivencia y práctica conjunta, sobre todo práctica. La confianza, además, en el conocimiento experto está unida a reconocer trayectorias de formación, no simplemente a evaluar proposiciones. A todo esto hay que añadir que la autoridad científica debe entenderse como una construcción social basada en credenciales comunitarias y competencias encarnadas. En una época de crisis de autoridad experta, donde cualquier usuario de Internet puede pretender saber más que un especialista, la teoría de Collins sobre la interacción especializada resulta especialmente importante y relevante. Y además también esto tiene implicaciones para la ciencia y la sociedad. En sus trabajos más recientes, Collins ha sido uno de los principales impulsores de la llamada tercera ola de estudios sociales de la ciencia. Las tres olas pueden resumirse de esta forma. Primera ola, estudios que reforzaban la visión tradicional de la ciencia como objetiva, superior y distinta de otras formas de conocimiento o de saber. Segunda ola, los estudios de la ciencia como construcción social, destacando de esta forma la contingencia, el conflicto, el tacitismo, Collins, Latour, Bloor. Tercera ola, una postura reflexiva o planteamiento reflexivo que reconoce la contingencia social del conocimiento, pero también reivindica el papel esencial de los expertos en las sociedades democráticas. La tercera ola en realidad busca superar la parálisis relativista, reconoce que todo conocimiento es socialmente construido, pero insiste en que ciertas comunidades de práctica
tienen competencias superiores en áreas específicas y merecen también confianza pública. Así, Collins defiende que no todos los discursos valen lo mismo en todos los contextos. Se puede decir que el escepticismo generalizado hacia la ciencia es peligroso. Necesitamos criterios sociales para identificar y sostener comunidades de expertos confiables. Este equilibrio delicado entre crítica y confianza define el proyecto maduro de Collins. El caso de las ondas gravitacionales, por ejemplo, es especialmente interesante. Una aplicación notable de su pensamiento se dio en su seguimiento sociológico del proceso de detección de ondas gravitacionales. Colaborando estrechamente con físicos, Collins mostró cómo la validación de resultados científicos depende no solo de datos instrumentales, sino de procesos sociales de consenso, de negociación interpretativa, de formación de confianza interinstitucional, y la ciencia, lejos de ser un acceso directo a la verdad, es un tejido de prácticas de verificación, crítica, repetición, debate, persuasión y construcción de credibilidad. Pero esto no disminuye su valor, al contrario, revela su robustez como un logro colectivo y encarnado. En cuanto a implicaciones filosóficas profundas, hay que decir que el trabajo de Harry Collins no se limita a la sociología de la ciencia, tiene implicaciones filosóficas radicales. Entre ellas, una epistemología encarnada o real. Conocer no es un acto de representación abstracta, sino de participación activa en redes de prácticas, un giro hacia lo tácito. El conocimiento no puede reducirse a proposiciones explícitas, está anclado en habilidades, sensibilidades, formas de vida. Una redefinición de la objetividad, no como ausencia de socialidad, sino como el resultado de prácticas colectivas de verificación, crítica y consenso. Y también una nueva política de la confianza. La autoridad epistémica no puede basarse en una supuesta pureza, sino en la construcción social de comunidades competentes y auténticamente responsables. Estas ideas atraviesan debates contemporáneos sobre la ciencia, la educación, la democracia, el populismo, la inteligencia artificial y el futuro del conocimiento. Se puede afirmar que el legado de Harry Collins es realmente enorme, inmenso. La influencia de Collins ha sido profunda y duradera. Ha cambiado cómo entendemos la producción científica, cómo pensamos la relación entre saber y sociedad, cómo valoramos el conocimiento experto en tiempos de crisis, cómo diseñamos políticas públicas basadas en la ciencia y también cómo educamos a las nuevas generaciones para navegar en mundos de saberes distribuidos. Frente a la constante tentación de idealizar o demonizar la ciencia, Collins ofrece en cambio un camino más difícil pero más verdadero, entenderla como un logro humano frágil, real, colectivo, siempre inacabado, siempre necesitado de cuidado. Y también hay que decir que en un mundo marcado por la desinformación, el cambio climático y la crisis de confianza, su lección es más urgente que nunca. La verdad no es un don, ni un reflejo pasivo de la naturaleza, es una práctica exigente, compartida. De esta forma, cuidarla requiere comprenderla, y eso exige mirar más allá de los mitos de pureza, de tal manera que hay que pensar también en los compromisos que la sostienen. Por tanto, se puede decir que ante esto podemos decir que realmente podemos pensar en la aplicación de las ideas de Harry Collins a distintos ámbitos y de esta manera mejorar la gestión de organizaciones. Y en ese sentido se puede aplicar, por ejemplo, al ámbito educativo, al ámbito jurídico y a otros ámbitos también, el pensamiento de Harry Collins. Y, por tanto, eso significa que sus contribuciones pueden dar resultados en la vida real. También eso también puede servir para las políticas públicas. Y de esa forma podemos también desarrollar una aplicación práctica del pensamiento de Harry Collins. En este sentido, su filosofía, su sociología de la ciencia, más bien, no puede quedarse en el plano teórico. Su concepción del conocimiento como práctica social, como algo comunitario, tiene consecuencias directas sobre cómo debemos organizar nuestras sociedades, nuestras instituciones educativas y nuestras relaciones con el saber experto. Por tanto, se pueden analizar tres grandes áreas donde sus ideas pueden convertirse en acción concreta positiva. Por ejemplo, en la educación, formar en el conocimiento tácito
Y hay que decir que en muchos sistemas educativos se concibe el conocimiento como una serie de contenidos explícitos que deben ser transmitidos de manera verbal o escrita. Sin embargo, siguiendo a Collins, sabemos que el aprendizaje real incluye habilidades tácitas, competencias de participación en prácticas sociales específicas, sensibilidades no reducibles a texto solamente. Aplicación práctica pues sería el aprendizaje inmersivo, diseñar programas educativos donde los estudiantes no solo lean o memoricen contenidos, sino que participen realmente en comunidades prácticas. Por ejemplo, laboratorios de investigación desde etapas tempranas, talleres creativos, proyectos colaborativos con expertos también, enseñanza de habilidades tácitas, reconocer qué habilidades son más desarrollables, como argumentar, juzgar críticamente, experimentar con métodos, interpretar resultados, algo que no se aprende leyendo solo manuales, sino mediante acompañamiento cercano de mentores y prácticas repetidas, y de profesores también. Valoración de trayectorias de socialización, reformar la acreditación de saberes para que no solo mida conocimientos explícitos, que son los que están generalmente en exámenes orales o escritos, sino también experiencias de inmersión, participación activa y desempeño. Y de esta manera, por ejemplo, en carreras científicas, incluir estadías prolongadas en laboratorios como parte fundamental de la formación, con evaluaciones basadas en el desempeño dentro del equipo, más que en pruebas teóricas abstractas solamente. Organizaciones también en cuanto a la gestión del conocimiento tácito. Por ejemplo, en muchas organizaciones, empresas, hospitales, administraciones confían demasiado en manuales, bases de datos y procedimientos escritos para transmitir conocimientos. Y cuando empleados expertos se jubilan o cambian de puesto, se pierde un caudal inmenso de saber tácito que no ha sido capturado y entendido y registrado. También puede haber programas de mentoría estructurada, etc. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.